La medianoche siempre tiene un silencio particular, pero aquella noche el silencio se quebró con un tañido que nadie esperaba. La campana de la vieja iglesia del pueblo comenzó a sonar sola, lenta, profunda, como si cada golpe anunciara una sentencia. Los pocos vecinos, que aún estaban despiertos, juraron haber visto sombras moverse tras las ventanas cerradas de la capilla. Nadie se atrevió a acercarse, porque todos sabían lo que estaba ahí dentro. No era un secreto contado en voz alta, era un rumor susurrado con miedo, la cruz prohibida del padre Ramírez. Se decía que aquel objeto nunca debió haber existido, que no era una reliquia sagrada, sino una prisión, un sello forjado con intenciones que la iglesia jamás reconocería públicamente. Los ancianos repetían que el padre Ramírez llegó a este lugar no como guía espiritual, sino como guardián de un misterio que lo perseguía desde mucho antes. Nadie lo entendía, pero todos sentían el peso invisible de esa cruz, incluso sin verla. Las puertas del templo permanecían cerradas con cadenas, y aún así había quienes aseguraban haber escuchado voces rezando desde dentro, voces que no eran de este mundo. Lo aterrador no era la campana, sino la sensación de que la cruz misma había despertado. Y ahora te pregunto, con toda la frialdad de este relato, ¿qué clase de fe puede sostenerse cuando el símbolo más puro de la salvación se convierte en un objeto de temor? ¿Qué secreto intentaba ocultar realmente el padre Ramírez al custodiar una cruz que ni los más devotos se atrevían a tocar? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un viaje hacia lo prohibido, hacia lo que fue enterrado por la iglesia y callado por quienes sabían demasiado. Esta es la historia completa y los secretos ocultos de la cruz prohibida del padre Ramírez. La vida oculta del padre Ramírez. El pueblo siempre lo recordará como un hombre que caminaba en silencio, con la sotana rozando el suelo y los ojos clavados en un horizonte que nadie más podía ver. El padre Ramírez no era un sacerdote cualquiera. Desde el momento en que llegó, todos supieron que su presencia escondía algo que no encajaba del todo. No sonreía, no buscaba conversación, no repartía bendiciones como otros curas enviados a lugares remotos. Su papel parecía otro: vigilar, esperar, custodiar. Su historia había comenzado mucho antes, en un convento olvidado en las montañas. Huérfano a una edad temprana, quedó bajo la tutela de monjes que practicaban métodos severos, muy lejos de la dulzura que uno imagina en la vida religiosa. El niño sufría terrores nocturnos, despertando cada madrugada con gritos desgarradores que resonaban en los pasillos de piedra. Algunos hermanos decían haber visto figuras oscuras junto a su cama, sombras que se desvanecían en cuanto entraban en la celda. Otros afirmaban que Ramírez hablaba en lenguas que no podía haber aprendido. Aquel convento guardó silencio durante años, pero dejó documentos escritos en los que aparece un patrón perturbador. Cuanto más crecía, más se acercaba a lo prohibido. La biblioteca del monasterio poseía una sección a la que pocos tenían acceso. Un archivo donde se conservaban textos considerados peligrosos, restos de investigaciones teológicas que la iglesia prefería mantener en secreto. Allí se hablaba de reliquias que nunca debieron existir, objetos usados en rituales donde lo sagrado y lo profano se mezclaban sin pudor. Ramírez, todavía adolescente, buscaba con obsesión esas páginas arrancadas, esas notas escritas al margen que hablaban de cruces talladas con maderas malditas, de cálices contaminados con sangre impura, de rosarios usados en invocaciones. Era como si un instinto lo llevara a buscar aquello que todos querían olvidar. Con los años, su fama dentro de la iglesia creció, pero no por la devoción que inspiraba, sino por su conocimiento en lo que se llamaba teología de contención. Era capaz de recitar pasajes enteros de tratados medievales que describían cómo se habían enfrentado siglos atrás a objetos que parecían tener voluntad propia.
Algunos superiores lo consideraban un erudito valioso, otros lo veían como un hombre demasiado cerca del abismo. Fue esa mezcla de respeto y desconfianza lo que decidió su destino. Cuando la jerarquía buscó a alguien dispuesto a custodiar lo que no podía destruirse, pensaron en él. No se trataba de una promoción, sino de un destierro disfrazado. El lugar elegido fue un pueblo pequeño, perdido en la geografía, rodeado de campos secos y caminos olvidados. Allí, lejos de miradas indiscretas, Ramírez podría cumplir la función que nadie más aceptaría. Su llegada fue extraña. No traía equipaje, salvo un baúl de madera reforzada con hierro y cadenas. El baúl que nadie debía abrir, que él cuidaba como si llevara en su interior algo vivo. Los primeros meses pasaba encerrado en la iglesia, restaurando altares, limpiando imágenes, ajustando detalles litúrgicos. Sin embargo, los fieles notaron enseguida que algo estaba fuera de lugar. Sus misas eran más advertencias que sermones. No hablaba de esperanza, sino de peligros. No invitaba a la comunión, sino a la cautela. Y lo más inquietante, evitaba mirar directamente el crucifijo del altar mayor. Cada vez que levantaba la vista durante la consagración, sus ojos se desviaban hacia la sacristía, hacia esa puerta cerrada que protegía el baúl. Los rumores crecieron. Se decía que por las noches se escuchaban voces dentro de la iglesia, rezos en lenguas desconocidas, cadenas arrastrándose por el suelo de piedra. Algunos jóvenes curiosos intentaron espiar por las ventanas y juraron haber visto destellos de fuego y sombras moviéndose alrededor del altar. Nunca tuvieron el valor de entrar. El miedo se propagó y con él la certeza de que el nuevo sacerdote no estaba allí para guiarlos, sino para contener algo que no debía salir. En las escasas ocasiones en que el padre Ramírez hablaba con los habitantes, sus palabras eran enigmáticas. Les decía que debían mantenerse alejados de la sacristía, que había cosas que no podían comprender, que la fe también consistía en obedecer sin preguntar demasiado. Nadie se atrevía a desafiarlo, porque su mirada imponía un respeto extraño, una mezcla de temor y fascinación. Era un hombre que parecía cargar un peso invisible, como si su propia alma estuviera encadenada al objeto que custodiaba. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a preguntarse qué había realmente en ese baúl. La respuesta la descubrirían años después, cuando ya era demasiado tarde. Pero desde aquellos primeros días quedó claro que el padre Ramírez no era un pastor de almas, sino un guardián de secretos. Y el mayor de ellos era la cruz que descansaba en la penumbra, esperando el momento de mostrarse, porque lo más inquietante no era su silencio, ni sus rituales secretos, ni los cantos que resonaban de madrugada. Lo más inquietante era la certeza de que aquel objeto no había sido llevado allí para adornar un altar, sino para contener algo que ni el propio sacerdote se atrevía a liberar. El origen de la cruz prohibida. Hablar del origen de la cruz, que el padre Ramírez custodió hasta su último aliento, es adentrarse en un territorio donde lo histórico y lo maldito se entrelazan. No se trata de un objeto nacido de la devoción, sino de un artefacto tejido con los restos de múltiples reliquias condenadas, piezas que fueron reunidas en silencio por manos temerosas, como si alguien hubiera querido concentrar en una sola forma todo lo que la Iglesia intentó enterrar. La cruz prohibida no fue creada en un día, ni por un único artesano. Fue el resultado de generaciones de secretos, de fragmentos recogidos en rincones donde la fe y la superstición se confundieron. El primer componente de su estructura fue la madera, pero no cualquier madera. Se decía que provenía de un árbol solitario que creció sobre tierra empapada de sangre. Durante siglos, aquel campo había servido como lugar de ejecuciones, un sitio donde los condenados a la horca y a la hoguera dejaron su último aliento. Las raíces absorbieron ese dolor y el tronco se retorció como si cada rama guardara los gritos de quienes murieron allí.
Los que se atrevieron a cortarlo afirmaron que la savia tenía un tono oscuro, casi rojizo, y que las astillas quemaban al tacto como hierro caliente. Nadie pudo destruir esa madera. Al contrario, parecía resistir cualquier intento de purificación. Fue guardada en secreto por monjes penitentes, quienes aseguraban que poseía un poder que no debía quedar expuesto. A esa base se le añadieron incrustaciones metálicas que no eran menos inquietantes. Provenían de antiguos relicarios desmantelados, piezas de hierro recogidas de altares profanados en tiempos de herejías olvidadas. El metal estaba marcado con símbolos extraños, restos de antiguas oraciones y maldiciones que nunca fueron borradas del todo. Los herreros, encargados de fundirlo, trabajaron a escondidas, convencidos de que aquello que estaban forjando no era un instrumento de veneración, sino de encierro. Crónicas posteriores cuentan que algunos de esos hombres enloquecieron en pocas semanas, murmurando frases incoherentes en lenguas que jamás habían aprendido, convencidos de que la cruz los vigilaba incluso en sueños. La consagración fue el detalle más perturbador. No hubo ceremonia pública ni bendiciones solemnes. En lugar de agua bendita, la cruz fue manchada con sangre. Los documentos más antiguos mencionan que un grupo de monjes ofreció su propia vida para sellar la reliquia con un sacrificio extremo. Sin embargo, existen relatos alternativos, más oscuros, que hablan de prisioneros ejecutados sin absolución. Según esos textos, la sangre de hombres y mujeres condenados se mezcló en un ritual clandestino, impregnando el objeto con una energía impura, una carga que transformó la cruz en algo más que madera y metal. A lo largo de los siglos, la cruz cambió de manos en secreto, viajó de conventos apartados a criptas subterráneas, siempre custodiada por pocos elegidos. Cada traslado venía acompañado de fenómenos inexplicables, campanas que repicaban en mitad de la noche sin que nadie las tocara, puertas cerradas que se abrían violentamente, velas que se consumían de golpe, dejando un olor fétido en el aire. Los registros nunca fueron oficiales, pero sí constantes. Era evidente que allí donde aparecía la cruz, también aparecía el miedo. El joven Ramírez, obsesionado desde sus años de formación con los textos prohibidos, logró reunir piezas dispersas de esa historia. En cartas olvidadas, en márgenes de manuscritos, en notas arrancadas de códices medievales, fue reconstruyendo el rastro de la cruz. Descubrió que aún existía, guardada en depósitos de la iglesia, donde los objetos más peligrosos eran ocultados lejos del ojo público. Y entendió que aquella reliquia no estaba destinada a ser destruida, porque lo que contenía en su interior necesitaba ser vigilado, controlado, sellado. El día en que puso sus manos sobre el baúl que contenía la cruz, Ramírez supo que su vida cambiaría para siempre. No la veía como un objeto de fe, sino como una carga inevitable. Aquella cruz no era un símbolo de salvación, era una prisión, un recordatorio de que lo sagrado puede volverse letal cuando se contamina con lo prohibido. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, en lo más profundo de su ser entendía la verdad. Había aceptado ser no un sacerdote, sino un carcelero. Primeras manifestaciones. La llegada de la cruz al pueblo no fue recibida con ceremonias ni anuncios. El padre Ramírez la guardó en silencio dentro de la sacristía, como si temiera que incluso pronunciar su existencia pudiera desatar algo. Sin embargo, los efectos comenzaron a sentirse mucho antes de que alguien la viera con sus propios ojos. Al principio fueron simples rumores, un frío repentino que recorría la iglesia, aunque las ventanas estuvieran cerradas, lámparas de aceite que se apagaban sin razón, ecos de pasos en el pasillo cuando todos estaban seguros de estar solos. El pueblo, acostumbrado a la rutina monótona de los días, empezó a hablar en susurros de la cosa que el nuevo sacerdote había traído consigo. El primer hecho que sacudió a la comunidad ocurrió con un grupo de niños.
Curiosos por naturaleza, habían escuchado a los adultos mencionar que la iglesia guardaba algo extraño y, una tarde, aprovecharon que el templo estaba vacío para colarse. Empujaron la pesada puerta de la sacristía y con esfuerzo lograron entrar. Allí encontraron el baúl reforzado con hierro y cadenas. La tentación fue más fuerte que el miedo. Uno de ellos logró abrir una rendija lo suficiente para ver el interior. Lo que describió después fue simple: una cruz, oscura, más pesada que cualquier otra, con un brillo apagado que parecía pulsar como si respirara. Desde aquella noche, ninguno de esos niños volvió a dormir tranquilo. Uno empezó a gritar en medio de la noche, diciendo que veía figuras a los pies de su cama. Otro cayó enfermo, sin fiebre ni heridas, pero con el cuerpo debilitado como si algo le robara las fuerzas lentamente. El tercero desapareció. Su cama fue encontrada revuelta, la ventana abierta, huellas de barro en el suelo que no llevaban a ningún lado. La búsqueda movilizó al pueblo entero, pero nunca se halló rastro. Los padres, desesperados, acusaron al sacerdote. Ramírez negó haber tenido algo que ver, aunque en sus ojos había un miedo que parecía confirmarlo todo. Desde entonces, nadie volvió a acercarse a la sacristía. La policía local intentó intervenir. Un informe menciona entrevistas con los dos niños sobrevivientes, ambos con síntomas de trauma profundo. Dijeron haber oído voces dentro del baúl, voces que los llamaban por su nombre. Los agentes, incrédulos, cerraron el caso como fuga voluntaria del niño desaparecido, pero los médicos que revisaron a los otros dejaron constancia de algo que no podían explicar. Marcas en la piel, como quemaduras leves en forma de pequeñas cruces grabadas en los brazos. Ningún tratamiento lograba borrarlas del todo. No fueron los únicos incidentes. En los meses siguientes, los feligreses comenzaron a hablar de sueños perturbadores. Hombres y mujeres que jamás habían compartido cama contaban haber visto lo mismo. Una figura encapuchada sosteniendo una cruz demasiado grande, inclinándose sobre ellos mientras dormían. La coincidencia era tan precisa que se hizo imposible atribuirlo a simples coincidencias. Algunos dejaron de asistir a misa, convencidos de que entrar a la iglesia era exponerse a esas visiones. Otros, más devotos, intentaban protegerse rezando sin cesar, pero confesaban que la sensación de opresión no desaparecía. Una noche de invierno, el sacristán juró haber visto la cruz fuera del baúl. Describió que escuchó el sonido de cadenas arrastrándose y cuando entró al templo, la cruz estaba apoyada contra el altar, aunque Ramírez había jurado que permanecía bajo llave. El hombre huyó despavorido, renunció al día siguiente y jamás volvió a acercarse a un templo. Los que lo escucharon creyeron que había perdido la razón, pero el detalle que nadie pudo explicar fue que el baúl seguía cerrado, con los candados intactos. El ambiente del pueblo se volvió cada vez más pesado. Los animales se negaban a entrar en la iglesia. Los perros aullaban mirando hacia la puerta cerrada de la sacristía y hasta los pájaros evitaban posarse en el campanario. El aire dentro del templo se volvía denso, como si respirar costara más de lo normal. La gente hablaba de una atracción extraña, un magnetismo que parecía emanar de la cruz y que, en lugar de alejar, seducía a quienes la percibían. Esa fue la verdadera revelación. La cruz no repelía el mal, lo atraía, y con él arrastraba también a los inocentes. A medida que los sucesos se acumulaban, quedó claro que aquel objeto no podía seguir escondido sin consecuencias. El pueblo había cambiado para siempre. La iglesia, antes refugio de paz, se convirtió en un lugar temido, y el sacerdote en un hombre vigilado de cerca. Sin embargo, lo que nadie sabía es que aquellos primeros episodios eran apenas el inicio, porque lo que la cruz buscaba todavía no se había liberado del todo. Y la pregunta que todos temían hacer en voz alta era inevitable. ¿Qué estaba realmente atrapado dentro de ella? Los rituales secretos del padre,
El pueblo se acostumbró a vivir con miedo, pero lo que nunca pudieron ignorar fueron las noches en que la iglesia parecía cobrar vida. Algunos vecinos, incapaces de dormir, juraban escuchar cánticos graves que no se parecían a ninguna oración conocida. Otros aseguraban que el sonido metálico de cadenas se arrastraba por el suelo de piedra, como si alguien encerrado pidiera ser liberado. El padre Ramírez nunca reconoció lo que hacía en esas horas, pero los rastros quedaban a la vista. Velas consumidas hasta la última gota, marcas de hollín en las paredes y en ocasiones gotas secas de un líquido oscuro que nadie se atrevía a analizar. Los feligreses comenzaron a sospechar que Ramírez no celebraba misas ordinarias, sino rituales clandestinos destinados a contener aquello que vivía en la cruz. Su figura alta y encorvada se veía a través de los vitrales iluminados, moviéndose en círculos alrededor del altar. A veces levantaba los brazos como si implorara a alguien invisible. Otras veces permanecía de rodillas con la frente pegada al suelo, murmurando frases que helaban la sangre. Un anciano que entendía algo de latín reconoció fragmentos de textos medievales utilizados en exorcismos, pero invertidos, como si en lugar de liberar, estuviera encerrando. Los rumores se confirmaron cuando un joven, desafiando las advertencias de su familia, se escondió en la iglesia para observar. Lo que vio lo marcó de por vida. Contó que Ramírez había abierto el baúl y colocado la cruz en el centro del altar. No brillaba como un objeto sagrado, sino que parecía absorber la luz de las velas. El sacerdote rodeaba la cruz con símbolos trazados en sal y ceniza, mientras repetía palabras que se quebraban en el aire como cuchilladas. El joven huyó antes de que terminara el ritual, pero nunca volvió a ser el mismo. Perdió el habla durante semanas y, cuando la recuperó, solo repetía una frase que nadie comprendía del todo. No los expulsa, los guarda. Ese detalle encendió el temor colectivo. Lo que Ramírez hacía no era un exorcismo en el sentido tradicional. No buscaba liberar a los atormentados ni limpiar el lugar de presencias oscuras. Su objetivo era otro: atrapar, confinar, sellar. La cruz prohibida no era un símbolo de protección, sino una cárcel destinada a contener almas rebeldes, fragmentos de algo que se resistía a desaparecer. Y cada ritual parecía reforzar esos barrotes invisibles, al tiempo que debilitaba al hombre que los conducía. Algunos testigos afirmaban que tras cada ceremonia nocturna, el sacerdote salía exhausto, con el rostro ceniciento y las manos temblorosas. Otros aseguraban haberlo visto sangrar por la nariz y por los oídos, como si el esfuerzo de mantener la cruz controlada le estuviera costando la vida misma. Sin embargo, jamás interrumpió sus prácticas. Era como si hubiera comprendido que detenerse significaba liberar lo que tanto temía. Lo más inquietante fue la aparición de fenómenos colectivos. Una madrugada, mientras los cánticos resonaban desde la iglesia, varios habitantes tuvieron la misma visión. Una figura enorme, encadenada, caminando por las calles del pueblo. Nadie pudo explicar cómo todos soñaron lo mismo al mismo tiempo. La conclusión era evidente. Aquello que Ramírez intentaba contener estaba filtrándose, buscando grietas para escapar. A medida que pasaban los meses, la frontera entre lo visible y lo invisible se volvió más delgada. Las paredes del templo amanecían con símbolos grabados que no habían estado la noche anterior. Algunos parecían marcas de uñas, otros eran cruces invertidas dibujadas con ceniza. El aire dentro del edificio se volvió sofocante, cargado de un olor metálico y penetrante. Incluso los más creyentes dejaron de entrar, convencidos de que allí ya no habitaba Dios, sino algo mucho más antiguo y voraz. Ramírez, por su parte, se volvió una sombra de sí mismo. Sus sermones, cada vez más breves, se reducían a advertencias vagas. No toquen lo que no entienden. Aléjense de la oscuridad que llama. Recen aunque sientan que nadie escucha.
Parecía estar preparando a la comunidad para lo inevitable, aunque jamás explicó qué era lo que realmente enfrentaba. La gente lo miraba con mezcla de repulsión y compasión. No lo consideraban un guía espiritual, sino un carcelero condenado a vigilar lo innombrable. La tensión llegó a su punto más alto cuando un grupo de hombres, cansados del miedo, intentó enfrentar al sacerdote. Lo acusaron de ser el responsable de todas las desgracias recientes y exigieron que se llevara la cruz lejos. Ramírez no negó nada. Solo respondió con voz quebrada: «Si la cruz se va, ustedes se van con ella». Fue la única vez que mostró algo cercano a la desesperación. Esa noche, los rituales continuaron como siempre, y con ellos la certeza de que el padre Ramírez no luchaba contra demonios para salvar a su pueblo, sino que estaba manteniendo un equilibrio precario que podía romperse en cualquier momento, porque lo que había dentro de esa cruz no quería quedarse encerrado, y cada cadena, cada salmo invertido, cada gota de sangre derramada era apenas un muro frágil frente a una oscuridad que no aceptaba límites. El archivo silenciado. Durante años, el pueblo solo conoció retazos de lo que el padre Ramírez hacía en secreto. Sin embargo, en los sótanos húmedos de la diócesis más cercana, entre papeles marcados con el sello de confidencial, existían documentos que arrojaban una luz siniestra sobre lo que realmente sucedía. Ese archivo, que pocos tuvieron en sus manos, fue cuidadosamente ocultado por la Iglesia, no para proteger a la gente, sino para protegerse a sí misma del escándalo que podría desatarse si la verdad salía a la luz. Las cartas más antiguas, fechadas décadas atrás, hablaban de la cruz como de un instrumento de contención. En ellas, superiores advertían a otros clérigos que aquel objeto debía permanecer en manos de alguien con preparación específica, alguien dispuesto a cargar con una misión que no podía ser explicada en público. El nombre de Ramírez aparecía repetido, casi como si su destino hubiera sido escrito antes de que él mismo lo supiera. Lo describían como un hombre dispuesto al sacrificio, cuya fe no se basa en la esperanza, sino en el deber. Era la forma diplomática de decir que había sido elegido no por su virtud, sino por su disposición a caminar al borde de lo prohibido. Junto a esas cartas, había informes de sacerdotes que habían custodiado la cruz en el pasado. Algunos duraban pocos años en esa tarea antes de morir repentinamente o perder la cordura. Uno de ellos, el padre Esteban, escribió en su diario que cada vez que abría el baúl, sentía que un viento helado atravesaba su pecho, como si la cruz respirara dentro. Otro, el hermano Mauricio, dejó constancia de pesadillas recurrentes. Veía procesiones interminables de encapuchados que llevaban la cruz en andas, pero al mirarla de cerca, descubrían que estaba hecha de carne y hueso. La Iglesia nunca reconoció estos escritos, pero tampoco los destruyó. Los archivó en silencio, esperando que nadie los reclamara. Lo más perturbador fue un dossier compuesto por informes de diferentes países. En ellos se describían objetos similares, cruces que no pertenecían a ninguna tradición reconocida, reliquias construidas con materiales impuros, piezas utilizadas en rituales clandestinos que mezclaban liturgia cristiana con prácticas paganas. En cada caso, los documentos coincidían en lo mismo. Esos objetos no se destruían con facilidad y su presencia desencadenaba fenómenos inexplicables. Era como si la cruz de Ramírez no fuera única, sino parte de un experimento más amplio, una red de reliquias creadas para contener algo que nunca debía liberarse. Entre los papeles también aparecían cartas de advertencia. Varios sacerdotes, tras conocer el destino de quienes habían custodiado la cruz, pidieron a la Iglesia que la destruyera de una vez por todas. La respuesta siempre era evasiva. Se decía que destruirla podía liberar lo que contenía, que era más seguro mantenerla encadenada que arriesgarse a romper el sello. La conclusión era escalofriante.
La iglesia prefería cargar con un objeto maldito antes que enfrentar lo que podría salir de él. El archivo incluía además transcripciones de entrevistas con habitantes de pueblos donde la cruz había estado antes de llegar a su destino final. Testimonios de familias enteras que hablaban de noches interminables de insomnio, de gritos que venían de la nada, de enfermedades repentinas que los médicos no podían diagnosticar. En un caso, una aldea entera fue abandonada después de una epidemia inexplicable. Y en los registros internos se lee que la cruz estuvo allí poco tiempo antes. La coincidencia era tan obvia que solo el silencio podía encubrirla. Ramírez, en su obsesión por comprender lo que enfrentaba, solicitó acceso a esos archivos. No se sabe cuánto le permitieron leer, pero sí quedó claro que recibió copias de algunos documentos. Una nota encontrada entre sus cosas, escrita con su propia mano, decía: «No soy el primero ni seré el último. Lo que guardamos no pertenece al hombre, pero tampoco al demonio. Es algo que no acepta ser nombrado». Esa frase fue suficiente para que la Iglesia ordenara clasificar todo bajo el nivel más alto de secreto. Lo inquietante es que pese a todo el material acumulado, nunca hubo un intento serio de cerrar definitivamente el capítulo. Al contrario, el archivo silenciado parecía crecer con cada año, como si la Iglesia estuviera documentando, aprendiendo, experimentando. Lo que empezaba como un caso aislado se transformaba en un patrón inquietante, objetos de poder oscuro, dispersos por el mundo, que la institución prefería vigilar en silencio antes que destruir. Ese archivo, oculto en sótanos y protegido por sellos de cera, era la verdadera prueba de que la cruz prohibida no era un accidente ni una anomalía. Era parte de un legado incómodo, un recuerdo de que lo sagrado puede ser manipulado hasta convertirse en herramienta de prisión. Y mientras el pueblo sufría los efectos de su presencia, los hombres que sabían la verdad guardaban silencio, convencidos de que revelar lo que sabían sería más peligroso que vivir bajo la sombra del miedo. La pregunta que flota sobre esas páginas es tan inquietante como inevitable. Si existían más cruces como la de Ramírez, ¿dónde estaban ahora? ¿En qué templos olvidados? ¿En qué bóvedas de piedra? ¿En qué manos secretas descansaban? El archivo no daba todas las respuestas, pero dejaba claro algo aún más perturbador. Lo que se había desatado no podía ser borrado de la historia, solo contenido una y otra vez hasta que alguien cometiera el error de romper las cadenas. La última misa del padre Ramírez. El día amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes pesadas que parecían arrastrarse sobre los tejados del pueblo. No era un domingo cualquiera, aunque nadie en aquel momento lo supo. Los feligreses acudieron a la iglesia como siempre, con pasos inseguros, conscientes de que en ese lugar ya no se respiraba paz, sino un aire espeso y cargado de presagios. El padre Ramírez los recibió con un rostro demacrado, los ojos hundidos y las manos temblorosas. Parecía haber envejecido de golpe en las últimas semanas, como si cada día pasado junto a la cruz le robara años de vida. La misa comenzó en silencio absoluto. El murmullo de oraciones que solía llenar el templo estaba ausente. Nadie se atrevía a rezar en voz alta, todos escuchaban con atención los movimientos del sacerdote. Ramírez avanzó hasta el altar, pero en lugar de dirigirse al crucifijo tradicional, como lo hacía cualquier cura, se giró hacia la sacristía. Un murmullo recorrió la iglesia. Nadie lo había visto abrir esa puerta en plena ceremonia. Ese día, lo imposible ocurrió. Con pasos lentos, arrastrando los pies, el sacerdote trajo consigo el baúl. Lo colocó en el centro frente a todos, y el silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba. Sus manos temblaban mientras retiraba las cadenas, una por una, hasta que el pesado objeto quedó expuesto. La cruz apareció por primera vez ante los ojos de la comunidad. No brillaba, no irradiaba santidad. Al contrario, parecía absorber la luz de las velas, oscureciendo cada rincón del templo.
Una sensación de frío recorrió a los presentes, un frío tan profundo que algunos comenzaron a llorar sin entender por qué. Ramírez intentó continuar con la misa, pero su voz se quebraba. Tartamudeaba palabras en latín, mezclando pasajes de oraciones con frases que nadie reconocía. El aire se volvió espeso, como si el templo estuviera sellado desde dentro. Los fieles empezaron a escuchar susurros que no provenían de ninguna garganta humana, voces múltiples, solapadas, que repetían oraciones invertidas. El sacerdote se inclinó sobre la cruz, apoyó la frente contra ella y permaneció así durante varios minutos. Su cuerpo se sacudía como si luchara contra una fuerza invisible. De repente, la cruz cayó al suelo con un estruendo que hizo vibrar el piso de piedra. En ese instante, un sonido recorrió el lugar, un suspiro profundo, húmedo, que heló la sangre de todos. No fue el ruido de la madera chocando, sino algo más, como si la cruz hubiera exhalado. Algunos testigos juraron que vieron una sombra salir disparada hacia el techo y disolverse entre las vigas. Otros afirmaron que el objeto comenzó a emitir un pulso, un latido que se sentía en el pecho como si tuviera vida propia. Ramírez intentó levantarse, pero sus rodillas no lo sostuvieron. Se desplomó frente al altar, convulsionando, con los ojos en blanco. Los fieles corrieron hacia las puertas, pero estaban cerradas, como si una fuerza invisible las mantuviera selladas. El caos se apoderó de todos. Gritos, golpes contra la madera, gente desmayada por la falta de aire. Y en medio de ese caos, el sacerdote, entre espasmos, alcanzó a gritar con voz quebrada: «¡No la toquen! ¡Nunca la toquen!». Fue lo último que dijo antes de quedar inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Cuando las puertas finalmente cedieron, la multitud huyó despavorida. Afuera, algunos cayeron de rodillas, convencidos de que habían presenciado un castigo divino. Otros juraban que el pueblo entero había quedado maldito. La noticia se propagó como un incendio. El padre había muerto durante la misa y la cruz había mostrado su verdadero rostro. La iglesia, rápida en su intervención, envió emisarios para declarar que se trataba de un ataque cardíaco y que los rumores eran producto de la histeria colectiva. Sellaron la sacristía, retiraron el cuerpo y prohibieron a los habitantes hablar del asunto bajo amenaza de excomunión. Pero el recuerdo quedó grabado a fuego en la memoria de quienes estuvieron allí. Nadie pudo olvidar aquel suspiro, aquella sensación de que la cruz respiraba. Nadie pudo borrar de su mente la mirada de Ramírez, esa mezcla de terror y resignación, como si hubiera sabido desde siempre que su vida acabaría de esa manera. La misa se convirtió en un tabú, un tema que no debía mencionarse en voz alta. Sin embargo, en la intimidad de sus hogares, los vecinos repetían la misma pregunta. Si el sacerdote había muerto custodiando la cruz, ¿quién la vigilaría ahora? El templo permaneció cerrado durante semanas. Cuando volvió a abrirse, la cruz ya no estaba a la vista. El baúl había sido reforzado con nuevas cadenas y trasladado nuevamente a la sacristía. La iglesia actuó como si nada hubiera ocurrido, pero la comunidad sabía que nada era igual. El padre Ramírez se había convertido en mártir involuntario de un secreto que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Y aunque su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo, muchos afirmaban que su espíritu seguía dentro de la iglesia, de pie junto al altar, vigilando la cruz incluso después de la muerte. La última misa no fue solo el final de un hombre, sino el comienzo de un silencio más profundo. El día en que la cruz respiró frente a todos, marcó una línea que jamás podría borrarse. Y quienes estuvieron allí, quienes escucharon ese suspiro y sintieron el pulso en el pecho, cargaron para siempre con la certeza de que habían presenciado algo que no debía existir. El testigo silenciado. El día de la última misa del padre Ramírez quedó grabado en la memoria colectiva, pero lo que pocos saben es que entre los asistentes hubo un hombre que vio más de lo que los demás alcanzaron a percibir.
Su nombre quedó fuera de los registros oficiales, como si la iglesia hubiera borrado toda huella de su identidad. Pero en el pueblo todos lo conocían. Era un vecino solitario, acostumbrado a pasar desapercibido, y tal vez por eso logró observar sin ser notado cuando el caos se desató dentro del templo. Fue él quien aseguró haber visto lo que nadie más quiso reconocer, y por esa misma razón su vida cambió para siempre. Los testimonios recogidos después de aquel día hablan de que este hombre permaneció en silencio durante semanas. Apenas comía, apenas dormía, caminaba de un lado a otro con la mirada perdida, como si todavía estuviera dentro de aquella iglesia. Cuando finalmente logró hablar, lo que contó no coincidía con la versión oficial ni con las historias que repetían los demás. Él no solo había visto a Ramírez convulsionar frente a la cruz, sino algo más. Juraba que en el momento exacto en que la cruz cayó al suelo, una figura oscura emergió de ella. No era humo ni sombra común, sino una silueta con forma definida, encadenada, que avanzó unos pasos por la nave central antes de desvanecerse en el aire. La iglesia desestimó sus palabras y lo declaró perturbado. Incluso algunos vecinos, dominados por el miedo, prefirieron creer que había perdido la razón. Pero la insistencia del testigo fue tan intensa que comenzó a convertirse en un problema. Decía que esa figura había susurrado algo, una frase corta que todavía resonaba en su cabeza. La cruz aún late. Lo repetía una y otra vez, con los ojos enrojecidos, hasta que parecía entrar en trance. Para silenciarlo, lo enviaron lejos, bajo la excusa de que necesitaba reposo. Lo trasladaron a un hospital psiquiátrico en la ciudad más cercana, pero incluso allí los médicos no supieron qué hacer con él. Los informes clínicos mencionaban episodios de insomnio severo, ataques de pánico y visiones recurrentes de cadenas que se arrastraban en la oscuridad. Dibujaba cruces en las paredes de su cuarto, pero no eran cruces comunes. Siempre tenían los brazos deformes, retorcidos, como si intentara reproducir la silueta exacta de la cruz prohibida. El archivo secreto de la diócesis conserva transcripciones de entrevistas con este hombre, preguntas y respuestas que se repiten como un eco desesperado. A cada intento de que explicara lo sucedido, él volvía al mismo punto. La cruz late, no está muerta. Lo que respiró ese día no se fue, solo se escondió. Los psiquiatras lo clasificaron como delirio religioso, un caso de histeria colectiva trasladada al individuo. Pero algunos de los guardias que trabajaban en el hospital contaron otra versión, que en las madrugadas se escuchaban golpes secos en la habitación donde él dormía, y que al entrar lo encontraban de pie, inmóvil, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, mirando fijamente hacia un rincón vacío. Con el tiempo, el testigo fue silenciado por completo. Nadie sabe si murió en ese hospital o si fue trasladado a otro lugar bajo órdenes superiores. Lo cierto es que nunca volvió al pueblo. La comunidad prefirió no hablar de él, como si su ausencia borrara también sus advertencias. Sin embargo, algunos ancianos recuerdan haber recibido cartas sin remitente, firmadas únicamente con una cruz torcida, en las que se repetía la misma frase: «Todavía late, no la olviden». Lo inquietante es que varias décadas después, en renovaciones hechas en la iglesia, se encontraron papeles escondidos detrás de los muros de la sacristía. Entre ellos, una hoja escrita con caligrafía temblorosa que decía: «No me escucharon, ella respira en la oscuridad. Si abren de nuevo, nadie podrá cerrarla». La firma era ilegible, pero muchos creen que pertenecía a aquel hombre, al testigo que intentaron acallar sin éxito. La figura del testigo silenciado se convirtió en un fantasma más del relato, un recordatorio de que no todos los secretos pueden enterrarse y de que siempre queda alguien dispuesto a hablar, aunque su voz se apague entre amenazas y diagnósticos médicos. En el pueblo, quienes aún recuerdan lo sucedido, saben que su advertencia no fue un delirio, sino un aviso que permanece vivo. Y aunque el tiempo haya pasado,
La frase sigue repitiéndose como un eco en la memoria de los más viejos. La cruz aún late. Ese eco, que atraviesa generaciones, es tal vez la prueba más clara de que lo ocurrido en la última misa no terminó con la muerte de Ramírez. Al contrario, fue apenas el comienzo de un silencio impuesto que nunca logró extinguir del todo la verdad. Porque mientras exista alguien que repita esas palabras, mientras esa advertencia se conserve, la certeza permanece. La cruz prohibida sigue esperando y su latido nunca se ha detenido. Teorías prohibidas. Tras la última misa y el silenciamiento del único testigo que se atrevió a describir lo que vio, el pueblo quedó atrapado en un laberinto de preguntas. Nadie obtuvo respuestas oficiales. Solo quedaban trozos de relatos, marcas en la piedra, sueños repetidos y esa sensación de que la cruz no era un símbolo, sino un mecanismo que funcionaba con reglas que nadie entendía por completo. En ese vacío nacieron las teorías. Algunas buscaban consuelo en explicaciones religiosas, otras se afirmaban en lo oculto con la seguridad de quien ya no teme nombrar lo innombrable. Lo cierto es que, al reunirlas, el mapa que dibujan resulta más inquietante que cualquier certeza. La primera teoría, la más inmediata, sostienen que se trataba de un artefacto demoníaco. No un objeto poseído al azar, sino fabricado deliberadamente para atraer aquello que la fe intenta expulsar. Según esta interpretación, la madera nacida en tierra de ejecuciones y el metal fundido a partir de reliquias corrompidas no fueron un accidente, sino la fórmula precisa para construir una prisión. No era un talismán contra el mal, era un pozo de gravedad para almas y entidades que rechazan la redención. Atraía, comprimía, retenía. A su alrededor, la realidad perdía consistencia y el tiempo se estiraba con la misma tensión con que la madera crujía. Quienes defienden esta versión aseguran que los susurros oídos durante los rituales no eran oraciones invertidas por superstición, sino comandos para sostener una cerradura que necesitaba ser reactivada noche tras noche. Dejar de hacerlo equivalía a abrir una compuerta. Una variante más fría y peligrosa habla de tecnología encubierta bajo apariencia religiosa. No tecnología moderna de cables y circuitos visibles, sino la ingeniería de símbolos que ciertas órdenes estudiaron durante siglos. En esta lectura, la cruz funcionaba como un dispositivo que organizaba campos de resonancia espiritual mediante geometrías, ritmos de palabra, ritmos de luz y calor. El latido que tantos sintieron no sería una metáfora, sino la señal de un ciclo de carga y descarga que mantenía el sistema activo. La sangre utilizada en su consagración no era simple sacrilegio, sino un conductor biológico para hacer de puente entre lo humano y lo que ningún cuerpo debería hospedar. La conclusión que asusta en esta línea es evidente. Si fue construido, puede replicarse. Si puede replicarse, no existe solo uno. Otra teoría se atreve a poner el foco en la propia Iglesia, no como institución bondadosa sitiada por la oscuridad, sino como autor intelectual de una estrategia de contención cuando lo sagrado perdió control. Según quienes la sostienen, en la historia hay documentos suficientes para entender que, frente a ciertos fenómenos, la aniquilación directa no era una opción. Lo que no se puede destruir debe encerrarse. Lo que se encierra exige vigilantes. Los vigilantes perecen, por eso deben ser reemplazados. El nombre de Ramírez no sería el de un héroe, sino el de un eslabón de una cadena que se extiende desde catacumbas romanas hasta santuarios rurales donde el mundo cree que nada sucede. Al aceptar esta idea, la muerte del sacerdote deja de ser un episodio trágico y se convierte en una estadística más, una necesaria renovación del carcelero. Hay quienes prefieren explicarlo todo como psicología colectiva. Hablan de histeria y de sugestión, de un pueblo alimentado por siglos de superstición que terminó viendo aquello que temía ver. Sin embargo,
incluso los más racionales, han tenido que encarar los detalles que no encajan, las marcas en la piel de los niños con formas de cruces minúsculas, el frío que se siente como un peso y se registra en termómetros que caen de golpe cuando el baúl se abre, el pulso que se percibe en el pecho y que aparece como una vibración medible en objetos de metal. La psicología no detiene campanas que doblan sin cuerda ni explica puertas que se cierran con fuerza sin corriente de aire. Descartar todo con la palabra miedo ofrece alivio, pero no resuelve nada. Una hipótesis más audaz señala que la cruz no encerraba demonios, sino algo previo a cualquier nombre. Una conciencia que no pertenece a categorías humanas, sin moral ni maldad como la entendemos, solo un impulso de expansión que invade lo que toca. En esa lógica, la cruz no era un altar, era un dique. El latido no era señal de vida, era la vibración del muro soportando presión. Las cadenas, los salmos, la sangre y el metal eran refuerzos en una presa que se agrieta con el tiempo. Esta teoría provoca una consecuencia incómoda. Si lo que fue contenido no es maldad, sino una fuerza sin rostro, el ritual no es una batalla entre bien y mal, sino la tarea técnica de un operario que debe mantener a raya una corriente que no distingue orilla. También circula una conjetura que mezcla misticismo y antropología. La cruz habría sido convocada como receptáculo de un egregor, una forma nacida del dolor acumulado de generaciones. Cada ejecución, cada súplica no atendida, cada miedo que se repite, habría alimentado una presencia que tomó consistencia. La madera del árbol crecido sobre muertes, el metal fundido de reliquias tocadas por manos desesperadas, la sangre de penitentes y condenados, todo actuó como cemento para una entidad creada por la suma de memorias oscuras. Si esto es cierto, la cruz no solo contenía algo, también lo alimentaba. Cada temor del pueblo, cada secreto, cada sueño roto eran ofrendas involuntarias que mantenían la masa unida en el interior del sello. Existen además apuntes dispersos sobre una matemática del ritual. Los horarios nunca fueron casuales. La medianoche coincidía con alineaciones menores entre el sonido de la campana y la frecuencia de los cantos. Los círculos de sal y ceniza no eran dibujos supersticiosos, sino calibraciones de perímetro para modular una onda. La posición del baúl respecto al altar marcaba un eje, y el latín recitado con pausas anómalas se ajustaba a patrones de respiración que sincronizaban al oficiante con el pulso de la cruz. Cuando el testigo aseguró que escuchó un suspiro, quizá no usó una metáfora, tal vez describió la descompresión breve de un sistema que evitó romperse por completo. En cualquier teoría, late una pregunta que nadie logra eludir. ¿Por qué mantener el secreto si el peligro es real? Los defensores del silencio responden que la exposición multiplicaría imitadores y curiosos. La verdad convoca manos torpes. Nombrar la cruz prohibida es invitar a reproducir su fórmula con precisión infantil. Sin embargo, el hermetismo produce otra tragedia. Las comunidades afectadas quedan sin herramientas, sin lenguaje para defenderse, sin protocolos que no dependan de un sacerdote exhausto que envejece a la vista de todos. El secreto protege a unos pocos y abandona a muchos. El pueblo, que ya vivió suficientes pruebas, aprendió a convivir con las teorías como quien convive con vecinos incómodos. Algunos rezan, otros se cuidan de no pronunciar ciertas palabras en voz alta, otros no vuelven a pisar la iglesia y repiten una disciplina de autoprotección hecha de pequeños hábitos. Cerrar ventanas al caer la tarde, evitar espejos grandes frente a la puerta, no entrar a la sacristía aunque alguien desde dentro pida ayuda con voz conocida. Nadie asumirá públicamente que lo hace por la cruz, pero todos saben de qué se protegen. Queda una última hipótesis, la más difícil de aceptar, porque no coloca la amenaza afuera, sino adentro.
Según esta mirada, la cruz solo funcionaba cuando el oficiante entregaba algo de sí en cada ritual. No basta con palabras, ni cadenas, ni geometrías. Se necesita ofrenda, desgaste, pérdida. Quizá por eso Ramírez se consumía año a año y quizá por eso su muerte coincidió con el derrumbe del equilibrio. La cruz no pide fe, pide costo. El día que la balanza no recibe lo que exige, devuelve con intereses lo que guardó durante tanto tiempo. Elegir una teoría no cambia lo que ocurrió en ese templo. No borra el sonido de la campana en la medianoche ni el suspiro que atravesó el pecho de quienes estuvieron allí. Tampoco cambia lo que viene. Porque todas las hipótesis, incluso las que se contradicen, señalan el mismo punto en el horizonte. La presión acumulada no desaparece. La vigilancia interrumpida tiene consecuencias. El dique no puede sostenerse si quienes lo mantienen caen uno por uno. Algo tiene que ceder, y cuando cede, no avisa. Ahora mira de nuevo la puerta cerrada de la sacristía y pregúntate si realmente es madera lo que la mantiene en su sitio. Recuerda el pulso que algunos aún sienten cuando pasan cerca. El próximo capítulo no discutirá posibilidades. Abrirá el baúl con el sonido exacto que has imaginado desde el principio y mostrará lo que ocurrió cuando el sello se aflojó por última vez. No como teoría, sino como escena que todavía ensombrece a quienes sobrevivieron para contarlo. La sacristía permaneció cerrada durante semanas después de la muerte del padre Ramírez. Los emisarios de la iglesia, enviados con prisa y bajo estricta orden de silencio, reforzaron las cadenas del baúl y clausuraron el acceso al templo, como si tapar la herida fuera suficiente para sanar la enfermedad. El pueblo aceptó la explicación oficial de un ataque cardíaco, pero nadie creyó del todo la versión. Todos habían escuchado aquel suspiro imposible y sentido el latido que se transmitió en sus propios pechos. Todos sabían que lo ocurrido en esa misa no podía enterrarse bajo un ataúd y unas cadenas nuevas. Con el tiempo, sin embargo, el miedo cedió al silencio. La vida rural continuó. Los campos siguieron dando su escasa cosecha y la rutina pareció imponerse de nuevo. Pero dentro de la iglesia, el aire nunca volvió a ser el mismo. Los pocos que se atrevían a cruzar la puerta juraban que la penumbra parecía más densa, como si la luz del sol se apagara apenas tocaba las paredes. La sacristía exhalaba un frío constante y las cadenas del baúl sonaban algunas noches, aunque nadie estuviera cerca. El eco metálico retumbaba en las paredes de piedra, y siempre a la misma hora, medianoche. Nadie sabe quién fue el primero en cometer el error. Algunos aseguran que fueron dos monaguillos curiosos, tentados por los rumores que circulaban entre los adultos. Otros culpan a un sacerdote enviado desde la diócesis, que buscaba confirmar con sus propios ojos lo que los documentos describían. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que la cruz prohibida volvió a ser expuesta una última vez, y en esa ocasión ya no hubo control posible. El baúl se abrió con un crujido que recordó al gemido de un animal herido. El olor que brotó de su interior era insoportable, mezcla de hierro oxidado, carne podrida y humo frío. La cruz apareció igual que siempre, oscura, con ese brillo apagado que parecía respirar. Pero ahora había algo distinto. No estaba inerte, vibraba. Su superficie parecía palpitar con una cadencia irregular, como si un corazón oculto se agitara dentro de la madera y el metal. Quienes estuvieron presentes contaron que, al colocarla sobre el altar, el suelo mismo tembló. Las velas se apagaron de golpe y el silencio dio paso a un murmullo que crecía hasta convertirse en un rugido ensordecedor. No eran voces humanas, sino un coro desordenado que pronunciaba nombres imposibles de repetir. Las paredes comenzaron a sudar humedad negra y las ventanas estallaron hacia adentro, lanzando vidrios por toda la nave. En ese instante, la campana del campanario empezó a sonar sola, un tañido grave, profundo, que se repitió una y otra vez, como marcando un ritmo con la respiración de la cruz.
El latido y el tañido se mezclaban, creando un compás que hipnotizaba a quienes lo escuchaban. Algunos cayeron de rodillas, otros intentaron huir, pero las puertas se cerraron con violencia, bloqueando toda salida. El templo se había convertido en una trampa, y en su centro la cruz parecía despertar por completo. Una figura se delineó frente al altar. No era un fantasma transparente ni una ilusión pasajera. Era algo corpóreo, pesado, encadenado, que se retorcía como buscando romper sus ataduras. Los testigos apenas pudieron describirlo. Dijeron que sus proporciones eran humanas y al mismo tiempo monstruosas, como si varios cuerpos se hubieran fundido en uno solo. Cada movimiento hacía sonar los eslabones de hierro que lo sujetaban, aunque nadie pudo explicar de dónde provenían esas cadenas. Algunos lo vieron alzar el rostro, y lo único visible fueron ojos huecos, pozos negros que reflejaban nada. El aire se volvió irrespirable. Cada inhalación dolía en los pulmones, como si se aspirara ceniza. El murmullo de las voces aumentaba hasta volverse un grito colectivo que desgarraba los oídos. Y entonces la cruz emitió el mismo suspiro que había aterrado al pueblo semanas antes, solo que más largo, más profundo, cargado de un dolor que parecía eterno. Con ese suspiro, las cadenas que mantenían al ente empezaron a oxidarse y a romperse una a una. Algunos intentaron rezar, pero las palabras se deshacían en la boca. Otros gritaron por ayuda, pero sus voces se apagaban al instante. Solo el sonido de la cruz dominaba el espacio, como si hubiera impuesto su propio lenguaje. Los que sobrevivieron al terror contaron que en el clímax del caos sintieron cómo algo atravesaba sus cuerpos. Una vibración que no era física, sino espiritual, como si parte de su ser estuviera siendo arrastrado hacia la cruz. Una mujer juró que sintió cómo le arrancaban un recuerdo de su infancia, dejándola con un vacío imposible de llenar. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo terminó. La figura encadenada desapareció, las velas se encendieron solas y la cruz cayó de nuevo al suelo. Pero no era la misma. Estaba agrietada, con la madera abierta como si algo hubiera empujado desde dentro. Las cadenas del baúl yacían rotas, inútiles. Y en el silencio posterior, quienes quedaron en pie escucharon un sonido que nunca olvidarían. Un latido, suave pero constante, que no provenía de ningún pecho humano, sino de la cruz misma. Los que escaparon esa noche nunca volvieron a hablar públicamente del tema. La iglesia intervino de inmediato, recogió los restos del baúl y trasladó la cruz a un destino desconocido. Afirmaron que el templo sería restaurado, pero en la práctica quedó cerrado, abandonado al deterioro. El pueblo supo que lo ocurrido no había sido un accidente ni una simple superstición. Lo que salió esa noche nunca volvió a entrar. Y la pregunta que quedó grabada en todos fue inevitable. Si la cruz se abrió y algo logró escapar, ¿dónde está ahora? El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de la última apertura. La iglesia, cerrada y custodiada por emisarios de la diócesis, se transformó en un edificio muerto en el centro de la plaza. Las campanas ya no repicaban. El altar permanecía cubierto de polvo y el aire que salía de la sacristía conservaba ese frío antinatural que ningún verano logró disipar. Los habitantes, obligados al silencio por miedo a la excomunión, aprendieron a fingir normalidad, pero en la intimidad de sus casas seguían hablando en susurros de lo que vieron y sintieron aquella noche. Las generaciones más jóvenes crecieron escuchando fragmentos de la historia como advertencias. No entrar en la iglesia al caer la tarde, no responder si alguien llama desde dentro, no acercarse al cementerio después de medianoche. Eran consejos transmitidos como supersticiones, pero todos sabían que eran reglas de supervivencia. El recuerdo de la cruz prohibida se convirtió en un tabú, una herida colectiva que nadie quería reabrir, pero que jamás cicatrizó del todo. Lo más inquietante fue la certeza de que la cruz
no desapareció. La iglesia afirmó haberla trasladado a un lugar seguro, un archivo secreto donde descansan los objetos que nunca deben ver la luz. Sin embargo, el eco de los acontecimientos siguió latiendo en la vida del pueblo. Algunos aseguraban que en noches de tormenta se escuchaba aún el tañido de la campana, como un recordatorio de que lo contenido no había sido destruido, solo desplazado. Otros confesaban sentir en sueños el mismo suspiro que estremeció a todos durante la misa final. Con el paso del tiempo, los rumores se multiplicaron. Se decía que había más cruces repartidas por el mundo, fragmentos de un experimento que se extendía más allá de las fronteras del pueblo. Algunos hablaban de criptas en monasterios europeos, otros de sótanos bajo catedrales en América Latina. La idea era aterradora. Lo que parecía un hecho aislado podía ser apenas una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Y si eso era cierto, entonces el trabajo de Ramírez no fue único, sino parte de una cadena interminable de guardianes sacrificados para mantener cerradas las puertas del abismo. El epílogo de esta historia no ofrece alivio, no hay victoria ni consuelo. Solo queda la reflexión amarga de que ciertos símbolos no fueron creados para inspirar fe, sino para advertir. La cruz prohibida no fue un error ni un accidente. Fue un recordatorio tallado en madera y hierro de que hay fuerzas que nunca deben ser liberadas. Y si hoy la iglesia permanece en ruinas y el nombre de Ramírez se repite apenas en murmullos, es porque todavía existe un miedo profundo a nombrar aquello que late bajo las cadenas. Ahora la pregunta es inevitable: ¿y si la cruz prohibida del padre Ramírez no fue la única? ¿Cuántas más esperan en silencio, ocultas en sótanos olvidados de conventos, encerradas tras muros húmedos, rodeadas de polvo y de rezos que ya nadie recuerda? Nadie puede responder con certeza, pero basta con escuchar el silencio de medianoche en un templo vacío para entender que el eco persiste. Y mientras ese eco siga vivo, la historia no habrá terminado. Este es el legado del padre Ramírez, no como guía de almas, sino como carcelero de lo innombrable. Y aunque su cuerpo yace bajo tierra, muchos creen que su espíritu sigue de pie junto a la cruz, vigilante, condenado a una eternidad de guardia frente a lo prohibido. Quizás esa sea la última lección. Algunas puertas no pueden cerrarse del todo, y algunas cadenas no fueron hechas para resistir eternamente. Lo que presenciaste en este relato es solo una pieza del rompecabezas. Tal vez en otro pueblo, en otra iglesia, en otro sótano húmedo, otra cruz siga latiendo, esperando el descuido de quienes creen que el silencio basta para contener lo imposible. Porque lo cierto es que, aunque no quieras aceptarlo, hay secretos que jamás debieron salir a la luz.